Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y como cada día los convoco a que en este tiempo nos demos la oportunidad de reflexionar, analizar, entrevistar, consultar respecto de los asuntos que nos ocupan. Y hoy nos ocupa este tránsito tan mezcla de felicidad y ansiedad que tenemos con el resultado del Mundial de Qatar y lo que ya se empieza a generar la expectativa, conocido el rival que enfrentará a Argentina en la final. Esa expectativa está ligada con la vocación que tiene toda una sociedad apasionada por el fútbol de obtener logros, también con esa lógica dualista que se nos ha instalado respecto de que somos hijos de los éxitos y cualquier fracaso nos frustra y nos castiga. Bueno, de estas cuestiones, de esta euforia mundialista y su filosofía, la propia filosofía del deporte más popular del mundo, porque no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, aunque potenciado con nuestras pasiones, con nuestro ADN, nuestra manera de ser. De esto vamos a hablar, porque hay una idea de que esta felicidad colectiva de la que hablábamos ayer es sustituto de la resolución de los problemas. Y me da la sensación que se equivoca en el análisis, pero le voy a pedir ayuda a alguien que piensa bien la realidad, mucho mejor que quien les habla, por suerte. Tenemos referentes que nos ayudan a hacer una segunda articulación del pensamiento. Hay una filosofía de esta euforia mundialista, esa filosofía está ligada a tanta frustración, nos convoca a anhelar el éxito. Bueno, de esto vamos a hablar con el catedrático universitario, filósofo José San Martín, a quien saludamos. José, un placer, ¿cómo va? Un gusto. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por todo y no se puede garantizar nada más profundo de lo que hayas dicho. Más ridículo sí, distinto sí, más profundo no sabemos. Bueno, es muy generoso su palabra, José. Además, filósofo y futbolero, ¿le gusta el fútbol? Sí, de toda la vida. Mi infancia fue un largo partido de fútbol, hasta que tuve la mala idea de presentarme a un club que no voy a mencionar, que me rechazó a los 16 años. En realidad me autoexcluí yo dándome cuenta de que no daba pie con bola, para decirlo literalmente. Entonces me autoexcluí antes de que me dijeran usted no sirve para esto. Así que me he dedicado a reflexionar sobre el fútbol y no a practicarlo. Bueno, la frase pie con bola es eso, ¿no? Literalmente. José, ¿está bien que estemos embargados en esta euforia mundialista? ¿Nos hace bien como sociedad? Alguna vez se dijo que la religión era el opio de los pueblos. ¿Lo es ahora el fútbol el opio de los pueblos? Y probablemente ahora que hemos desacralizado la realidad, que la realidad ya no tiene más el encantamiento de lo divino, hay algunos pensadores que hablan de la época de lo profano. O sea, hemos eliminado todo lo que tiene que ver con lo divino en un sentido amplio, no en una connotación religiosa confesional directa, pero sí en la dirección de lo que Benjamin llamaba el aura, el encanto que tienen las cosas, y es un diagnóstico que hizo en el siglo pasado, en los años 20, al hablar del impacto que iban a tener en la sociedad los cambios mediáticos y cómo iba a producir una manera diferente de ver la realidad, el hecho de que la realidad, en lugar de ser percibida directamente, fuera mediatizada por una cámara. Entonces, él hacía la predicción de que los deportistas, los actores de cine, eran personas y los demagogos, los que tuvieran la capacidad de plantarse bien frente a una cámara, iban a tener grandes probabilidades de ocupar puestos influyentes en nuestras sociedades. Y yo creo que la predicción se ha cumplido. Hoy por hoy nosotros vivimos una realidad y una realidad que es la que presentan o construyen los medios con bastante libertad y la imponen con el modo de ver no simplemente una determinada información o una falta de información, sino un modo de ver la realidad, instalar determinado tipo de valores. Por ejemplo, el que vos mencionabas al comienzo, como que tener éxito es todo y fracasar es una catástrofe total.
como que no se deja el espacio para pensar la posibilidad en un 50% en términos estadísticos, de que puedas ganar o puedas perder un partido. Uno de los dos equipos va a tener que, una de las dos sociedades que están detrás de esos equipos esperando que ganen la Copa del Mundo, van a tener que enfrentar el hecho de que perdió y asumir el hecho de que no salió como se quería, que no tuvimos el éxito que queríamos. Este pensador dice que no solo se pierde el aura, el encanto, de parte de los espectadores, sino también incluso de las personas que participan en la producción de las imágenes. El actor que representaba una obra de teatro frente a su público, mediatizado por la cámara, hoy ya no va a tener el mismo impacto ni lo va a sentir él de la misma manera, porque entre él y el espectador se interpone una serie de aparatos. Digamos que en términos de difusión, la gente que está viendo en vivo y en directo en Qatar, que está presencialmente ahí, está usando los celulares para ver lo que pasa. O sea, teniendo a los jugadores delante, miren la pantalla para ver qué pasa y qué pasó. Es decir, la mediatización de lo que sucede en la vida por medio de los aparatos de reproducción técnica han impactado en el modo de producir las cosas y de recibir las cosas. Y el resultado es la pérdida del encanto. Entonces yo diría que en cierto sentido ya todos hemos perdido un poco cuando el partido de fútbol tiene que ser transmitido masivo y mundialmente para que lo vea todo el mundo a través de aparatos, y pierde el encanto que tenía el partido de fútbol en el cual uno se colgaba del alambrado y lo tenía ahí cerquita el jugador. O sea, pierde en buena medida eso. Y en un sentido mucho más grave, y es el que vos apuntás, es que ponemos una cantidad de expectativas en un penal mal pateado, en un tiro en el palo, como que la suerte de un país y de un momento histórico se juegue en un penal mal pateado, en una falta mal sancionada o en alguna otra cosa. Y eso parece exagerado. Profesor, la pregunta disparadora que convoca esta charla es si se puede ser feliz viendo jugar a la pelota. Si es sustituto de otras cuestiones, si el fútbol, con los resultados positivos, paga deudas que tenemos en otros planos, personales, sociales, donde se quiera ubicar esa realidad. ¿Eso es el sustituto? Y de ninguna manera, como ninguna imagen, va a ser el sustituto de la realidad. Benjamin pone el ejemplo de la fotografía. Si usted no tiene la persona al lado y en su lugar tiene solo una fotografía, usted no tiene la persona. Entonces, hemos perdido con este cambio. Entonces, yo creo que sí hemos perdido si le ponemos tanto valor, porque ponemos valor en un resultado, tanto valor que se puede medir en lo que se paga una entrada en la reventa. Si hablamos de pagar $3.000 para ir a ver el partido, estamos hablando de, además del pasaje, el estadio y todo lo demás, estamos hablando de que se le pone mucho valor. Se le pone mucho valor a la publicidad, a los sponsors, a la gente que mueve, a los premios que da la FIFA, etc. Entonces se le pone mucho valor de traducido simbólica y efectivamente en dinero a cosas que probablemente tengan poca conexión con la vida real de cada uno, y la contribución que puede hacer a la felicidad, o no decir la felicidad, del bienestar relativo de cada uno de nosotros es bastante escasa. Yo creo que hemos magnificado demasiado el sentido que le damos a una práctica deportiva cualquiera, y en este caso el Mundial. Bueno, pero después del partido contra Croacia, uno salía a la calle y veía una felicidad colectiva, que la verdad que hay pocas cosas que la generen tan masivamente. En eso, ese efecto terapéutico que tiene el fútbol con los resultados positivos es inigualable. ¿Opera en toda la sociedad o en nosotros que somos tan pasionales? No, pero en todas las sociedades, y la parte negativa que no puede pasarse por alto es el hecho de que ya en la década del 30, con el advenimiento del nazismo, hubo pensadores que se pusieron a examinar la influencia social del deporte dentro de la sociedad y la vincularon muy directamente al nazismo. Los Juegos Olímpicos del 36 con Hitler, la utilización masiva de la propaganda en aras de una causa política muy perversa, se ha demostrado que es operativa. Entonces, si nosotros lo reducimos al hecho de
lo que vos mencionás. Ir un ratito, abrazarse con gente, cantar y celebrar un rato, está fantástico, pero no podemos minimizar el sentido que tiene sistemático la utilización del deporte para generar un determinado tipo de mentalidad. Y el deporte genera un tipo de mentalidad, hace que nosotros naturalicemos cosas que no son tan naturales. Me voy a referir a un solo ejemplo. Uno de los pensadores que trató este tema de la relación entre el fascismo y la práctica de los deportes, que es Wilhelm Reich, notaba que hay un tipo de cine que también tiene la misma estructura profascista. Es el cine que elogia la figura del héroe capaz de inmolarse por una causa. Y esto es muy directamente contrario a los valores de la vida, de la defensa de la vida y de la dignidad humana. O sea, la exaltación del héroe como la persona que es capaz de inmolarse sin preguntar a qué causa sirve y poniendo como valor simplemente el hecho de que es capaz de dar su vida y su sacrificio para que los otros estén bien, es algo que puede ser utilizado de una manera muy negativa, haciendo que se convierta en el paradigma que debe ser imitado por otros. Entonces, un piloto heroico que ofrenda su vida genera miles de kamikazes que están dispuestos a sacrificar su vida, y hemos naturalizado y valorado positivamente algo que no es tan positivo. Entonces, el jugador de fútbol hoy, la medida como los relatores deportivos y la prensa en general elogia a un jugador de fútbol que jugando en una pierna porque tiene una lesión terrible, se sacrifica por el equipo, por la patria, por el pueblo y todo lo demás, no creo que esté generando la idea de un valor apostando por la vida y el bienestar y tener la capacidad de decir, bueno, punto, tu cuerpo vale más que el hecho de que estés 15 minutos más para ver si metes un gol. O sea, hemos trastocado determinado tipo de valoraciones y las aceptamos en todo el paquete entero. El gol y la jugada de Messi maravillosa. Y con eso aceptemos que Messi juegue en una pierna porque no importa si sacrifica por... Y genera en nosotros la idea de que está bueno sacrificarse y que está muy mal cuidar el cuerpo, que está muy mal poner un límite al sacrificio que hacemos. Y eso ya no sé si humanamente es tan aceptable. Recién usted mencionó la utilización del deporte como distractivo social. Ocurrió en la Argentina de 1978 y pienso cuando veo las imágenes en pantalla de los festejos en la Argentina, que empezamos a festejar casi en todos los partidos, comparado con lo que ocurrió, tuvimos la suerte con los años que tenemos de ser testigos de lo que pasó en el 78, de lo que pasó en el 86, en donde se festejó solo siendo campeones. Ahora se festejan los resultados. ¿Es una euforia nueva? ¿Es una euforia impostada? ¿Es una euforia anticipatoria? ¿Es el rol de los medios que estimulan a esta euforia? ¿Qué interpretación le da a usted? Yo creo que es un tema complejo ese y que debe tener algunas aristas que yo en este momento no estaría en condiciones de elaborar. Sí me resulta, inmediatamente, por lo que vos decís y por lo que hemos vivido, como que ya estamos festejando cualquier cosa. E independientemente del hecho de que hayamos ganado o perdido, la idea de que festejamos cualquier cosa tiene que ver con que ganemos de cualquier manera. Entonces el árbitro, ponele, sanciona penales a nuestro favor y ganamos con una sensación de injusticia deportiva. El árbitro nos beneficia, logramos ganar, somos campeones y no nos importa y lo festejamos porque ganamos. Yo creo que eso nos pone en una mitad de camino entre, ya no importa tanto jugar bien, ya no importan tanto otras valoraciones, importa el hecho de que se llegó a la final, importa el hecho de que hicimos el esfuerzo o el mejor esfuerzo. Y ya empieza a rozar una zona en la que yo personalmente no le termino de ver demasiado el sentido. Creo, independientemente de las motivaciones que pudiéramos explorar con mayor profundidad y exactitud, que si ya podemos celebrar cualquier cosa, empezamos a no poder celebrar nada. Si estamos dispuestos a gritar cualquier cosa es porque ya no tenemos una percepción clara de qué es el festejo. Entonces por ahí es un festejo espurio y oculta otras cosas. Vamos a enfrentar a Francia. Uno de sus más lúcidos pensadores, Jean-Paul Sartre, escribió mucho sobre el fútbol y lo que implica el fútbol como juego y espejo de la sociedad.
usted lo ha citado en alguna charla. Me gustaría que lo evoque nuevamente, profesor. Bueno, Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, desarrolla la idea de cómo debería ser un match de fútbol y desarrolla un par de ideas que son sumamente interesantes. En primer lugar, Sartre es el filósofo de la libertad, estamos condenados a ser libres. Entonces, una primera cuestión para el tipo de fútbol que se juega hoy, en función de esta teoría de Sartre, es hasta qué punto una persona que se adiestra desde su más tierna infancia a cumplir solo una función dentro del campo de juego y que no puede salirse de esa función y ese rol, podría ser el participante del jugador de fútbol en el que piensa Sartre como un representante de un modelo social. Lo que sucede en el campo de fútbol y en el match de fútbol sería un espejo del tipo de sociedad en el que queremos vivir. Entonces la pregunta es, si nosotros aceptamos un modelo de sociedad en que un técnico autoritario, un técnico que no tiene la voluntad de discutir democráticamente sus decisiones, salvo con un grupo de preparadores y asistentes, pero no tanto con los jugadores, sería el modelo con el cual nosotros queremos vivir en una sociedad y es el tipo de deporte que queremos practicar. Y el otro es la voluntad de colaborar, que desprende del hecho de que si somos libres podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, eso no afecta integralmente ni estructuralmente el funcionamiento del equipo, porque hay otro que puede suplir lo que yo no pude hacer. De tal manera que con este modelo futbolístico que proponía Sartre en la crítica a la razón dialéctica, que evidentemente no lo ha leído Bilardo ni Menotti, que lo han ignorado completamente, y han sido exitosos ignorándolo, eso hay que reconocerlo. En este modelo probablemente se jugaría un fútbol, yo creo, mucho más alegre, mucho más creativo, porque se dejaría mucho más lugar a la libertad creativa, con muchos más errores también de ambas partes y probablemente mucho más entretenido que este fútbol ya un tanto mecanizado al que nos han acostumbrado las nuevas preparaciones físicas, tácticas y estratégicas pensadas hasta el detalle. Le falta libertad al fútbol de hoy. Y en esa medida es el reflejo de lo poco que valoramos la libertad en nuestras sociedades. Nosotros hablamos en el ámbito político, por ejemplo, de la necesidad de liderazgos fuertes, lo cual no termina de distinguirse del todo de la necesidad de regímenes fuertes, con autoridades fuertes, como eran, por ejemplo, los regímenes militares. Hay una anécdota del fútbol que a mí siempre me llamó la atención de un jugador de Chile, Casaney creo que se llamaba, que en la época de Pinochet, su madre había sido torturada por Pinochet y todos lo sabían. Y cuando fueron a despedirlos para el Mundial de Alemania del 1974, pasó Pinochet dándole la mano a todos y cada uno de los futbolistas de Chile que iban al Mundial. Y este jugador, creo que era Casaney, puso las manos para atrás y le negó el saludo a Pinochet. Y Pinochet lo miró, no dijo nada y siguió. Yo digo, no pensemos en un extremo de un revolucionario, rebelde y todo lo demás, pero yo creo que marca que hay ciertos límites con ciertas cosas en las que no se debería transigir. Que hay ciertas cuestiones de la dignidad, de los derechos humanos, del respeto a ciertos valores, que no se deberían transgredir en beneficio de un Pinochet o cualquier otro autoritario, en grados mayores o menores. Hemos hablado de Pinochet, hemos hablado de Hitler, no es el caso de nosotros que vivimos en democracia, no es el caso de nosotros que como argentinos somos una sociedad que diríamos, salvo en determinadas etapas, no peca de ser tan autoritaria, sino en determinados grupos, y la masa global de la población es una masa de población bastante predispuesta a cumplir sus objetivos y sus deseos. Y a no someterse a la autoridad. Me gustaría revisitar el concepto recién porque se lo cita mucho, que la Argentina le iría mucho mejor como país si adoptáramos el modelo que desarrolla el grupo que ha llegado a la final de la Copa del Mundo, en donde pareciera haber una armonía del concepto de mancomunión, de llevarse bien, de aceptar que forman parte de un colectivo en donde unos tienen un rol y otros tienen otro rol. Y sobre todo esto que usted dijo, de un técnico que no sea una autoridad que impone, sino que consensúa con los propios. ¿Puede que el resultado positivo también esté ligado con esto? Le cito una sola cuestión de Scaloni, que le preguntaron respecto de Messi por qué no lo sacó. Y dijo, yo con Messi tengo claro cómo son las reglas de juego.
sale cuando él me lo pide, si no, no sale. En esa lógica, ¿es posible que estén recogiendo los frutos de lo sembrado con esta idea de darle mayor libertad a los propios jugadores? Probablemente sin citar a Sartre, pero en una intuición que tenga que ver con el tipo de persona que son. Estamos hablando de gente que viene del interior, gente que tiene una vida emergente en un pueblo en el que todos conocen a todos, en el que yo me imagino que se han criado jugando al fútbol en un ambiente que no es el de una gran urbe, una gran metrópoli con una locura de orden, sino algo mucho más cercano a la vida pueblerina, humana, que conociste vos, que conocí yo. Y en ese sentido yo creo que ese tipo de valores tienen que trasuntar de alguna manera y trasuntar positivamente. No me gustaría dejar terminar esto sin citar a Freud, que decía que él interpretaba que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial porque justamente el ejército alemán era demasiado rígido, demasiado autoritario, esa idea del orden a rajatabla, y ocurre ser que en determinado tipo de situaciones en las cuales se necesita un compromiso adicional, creativo, un compromiso emocional con el grupo, la mera orden, el mero autoritarismo no es efectivo ni siquiera funcionalmente. Entonces, es verdad que todo tiene sus pros y sus contras y que este tipo de tener en cuenta a los amigos, tener en cuenta los afectos, respetar, por ejemplo, valores humanos que no tienen que ver estrictamente con la funcionalidad futbolística, tiene que tener un impacto positivo en algún momento. Y si no lo tuviera, yo creo que podríamos todavía citar a Dolino cuando decía es preferible perder un partido de fútbol jugando con un montón de amigos y no ganar con un montón de desconocidos a los cuales uno ni tiene interés en saludar en el vestuario. Entonces, habría una manera de perder eventualmente que no estaría mal. Para ir finalizando, profesor, bueno, de observación directa, participante incluso, porque nosotros también estamos prendidos en eso, que estamos preparados, la filosofía que nos gusta escuchar es la de la victoria, no la de la derrota. ¿Hay que prepararse más para la derrota o no obtener los objetivos que para la victoria? Yo diría que desde el punto de vista filosófico, existencialmente, y en esto pasaríamos a otro capítulo de la filosofía de Sartre, espero que mencionar los franceses no sea mala cábala, pero si nos da resultado y pierden, lo vamos a hacer el Mundial que viene contra Francia en cada partido que juegue. Sartre dice que el ser humano, en la multiplicidad de proyectos que tiene, una de dos, o se equivoca en lo que persigue y en ese sentido fracasa, o logra lo que persigue y en ese sentido en el fondo fracasa también, porque no está en la condición humana poder realizar plenamente su potencialidad y en última instancia todo lo que hacemos, todo lo que conseguimos termina con un dejo de frustración en el que nuestro proyecto, nuestras ambiciones y nuestros deseos son mucho mayores que lo que conseguimos. De tal manera que poner una apuesta muy fuerte a que consiguiendo este campeonato, cualquier otra cosa, cualquier otro éxito, vamos a conseguir la felicidad, ponen ahora por la gloria eterna, por amor de Dios. En caso de que ganemos, le metamos 10 goles a Francia y Messi meta 5, no va a ser por la gloria eterna, esa gloria eterna va a ser un ratitito. Entonces, por la gloria de un momento, por la alegría de un momento, estaría bueno. Mucho más de eso no prometamos y empecemos a acostumbrarnos a que detrás del éxito viene de nuevo la rutina, la vida cotidiana, el trabajo de todos los días, las cuestiones con las que tenemos que lidiar. Y en el final, usted me ha dicho en otra entrevista que antes miraba más apasionadamente el fútbol y que el paso del tiempo lo desapasionó del juego. ¿Por qué? Bueno, en realidad, como hincha de Boca, no sé si corresponde decirlo esto, me he desilusionado mucho del manejo. Usted piense, por ejemplo, que está Nahuel Molina, está Paredes, que se fue muy mal de Boca, lesionado por Orión en una práctica que fue una cosa terrible, y está McAllister, que fue vendido y regalado porque no lo querían. Yo me acuerdo cuando acá no lo ponían ni de suplente. Entonces, realmente me duele mucho que, si dijéramos que no tenemos jugadores todavía, pero teniendo jugadores
no poder utilizarlo muestra de una incapacidad de la dirigencia futbolística por no sé qué tipo de compromisos, no sé qué tipo de intereses, que realmente me hace un ruido enorme y no puedo disfrutarlo. No puedo disfrutarlo como lo disfrutaba antes. No sé, por ejemplo, tengo que confesarlo, el gol del otro día que hizo este jugador de River, cuyo nombre no me quiero acordar, pero que juega muy bien, uno que juega de 9, ese que yo digo, pucha, no sé si terminaré haciéndome de River, pero este pibe juega bien, mirá las ganas que le pone. Y ya no sé, me hace un ruido raro, ¿qué quiere? Ya termino no sabiendo si soy hincha de River, de Boca, de la selección o de qué, así que así confundido me quedo con la selección y basta. Profesor, gracias por ayudarnos a pensar, como siempre, es muy grato para nosotros escucharlo. Bueno, gracias a vos, Guillermo, por dar un espacio a la filosofía en un medio público así tan difundido. Muy amable. Es necesario que pensemos la realidad, por supuesto. No es para bajonearnos ni tratar de morigerar euforia, sino para entender que estas cuestiones que se plantean casi como excusatorias, es decir, bueno, si nos va bien, nos va a dar margen para determinada cosa. No, el margen es muy acotado porque, como dice el tema que interpreta Joan Manuel Serrat, Fiesta, después de esto, el rico vuelve a su riqueza, el pobre a su pobreza y el sacerdote a sus misas, el cura a sus misas. Y eso va a suceder. Está muy bien que tengamos alegrías que pueden ser colectivas, pero no está bien que nos llamemos a engaño, que esas alegrías son sustitutos de otras realidades que deben ser modificadas para vivir con mayor felicidad permanente. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.